Bendecidos mis hermanos, bienvenidos a Retando Paradigmas un día más. El día de hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a estar tratando el texto ya famoso de 1 Timoteo 2 del versículo 1 al versículo 7 y vamos a ver si todos es todos y qué es lo que implica este texto bíblico para la soteriología, tanto calvinista como no calvinista. Y el día de hoy está de visita en nuestro canal el profesor Junior Pérez. Dios me lo bendiga. ¿Cómo está? Dios te bendiga, Rubí. Es un placer nuevamente el poder compartir contigo y con la audiencia. Bendiciones a todos y esperamos que el momento que podamos tener pueda ser edificante y a la misma vez de carácter educativo, con la intención entonces de poder atender asuntos que consideramos que son importantes para nuestro desarrollo y crecimiento en cuanto a lo que la palabra de Dios implica para nosotros en cómo poder ser intérpretes responsables en ella. Y vamos a tratar de hacer todo lo posible en presentar herramientas que son esenciales para poder entonces identificar qué es lo que el documento quiere decir. En otras palabras, vamos a tratar de hacer un viaje al pasado con una serie de herramientas y poder entonces ver cuál era la intención de aquellos escritores de aquel tiempo. Ok, para el que no está al tanto de lo que estamos hablando, yo tuve un conversatorio con el hermano Odman Domínguez hace un par de semanas atrás y pues yo iba a hacer un video de reacción, pero estaba hablando con el profesor Junior y dijimos, ¿por qué no hacemos un programa para entonces discutir el tema? No necesariamente haciendo una refutación a lo que estaba diciendo Osman, porque él no está aquí para defenderse, esa no es la idea. Pero sí para poder entonces llevar entonces una idea más clara del texto, de la manera en que se entiende en estos lados del mundo evangélico. Así que como vamos a comenzar leyendo el texto en cuestión. Si quiere, usted lo puede leer Sí, no hay problema, vamos a comenzar. y El texto que está en análisis es el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, del versículo 1 al 7, en la cual dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, a quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. ok, pues ya leímos el texto, sabemos cuál es el texto. Eh, Vamos entonces a comenzar. El profesor Junior me dio aquí es como un bosqueo que vamos a seguir. Así que, como usted quiere hacerlo, Sí, profe, ¿qué me dice? sí, la intención es poder llevar una secuencia para tratar de presentar, número uno, que ya se hizo la lectura del párrafo y hay una serie de preguntas que son esenciales en cuanto al tema en cuestión, y es: ¿qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo en este documento? La Ok, otra pregunta es: ¿qué significa todos los hombres en el texto? Y la tercera es si podrían identificar los que están en posición de autoridad dentro del texto. Estas preguntas surgen como resultado a una lectura natural, o mejor dicho, después de haber hecho una lectura natural, porque entonces luego de la lectura natural comenzamos a identificar ciertos aspectos del pasaje que consideramos que son esenciales y que a veces traen lo que se llama un choque conceptual. Y es por eso entonces que tenemos que utilizar una serie de herramientas que nos permiten a nosotros
poder contestar esas preguntas. Pero esas preguntas surgen a manera de la que hace el lector reciente como o el lector presente, y también pueden ser otras preguntas. Y esa es la parte que vamos a tratar. Si analizamos la carta que escribe, sabemos que el autor y el destinatario de la carta es el apóstol Pablo. Y esta carta está dirigida al joven Timoteo, en la cual él estaba liderando una iglesia en Éfeso. Y vemos que Pablo ofrece lo que se llaman consejos prácticos y teológicos para guiar a la comunidad cristiana. Eso prácticamente es lo que el documento de todo el capítulo, o mejor dicho, de toda la carta implica. Pero vamos a trabajar simplemente, como diríamos, con una porción de esa carta. Por eso es que cuando vamos y vemos el propósito, Pablo lo que quiere es, en términos generales y también particular aquí, es fortalecer al joven Timoteo en su liderazgo pastoral. Quiere abordar temas como la falsa doctrina, la oración, la conducta apropiada en la iglesia y las cualidades de los líderes cristianos. Y otro aspecto importante es que dentro de esta carta posee una estructura, y valga la redundancia, y es que en el versículo del 1 al 7 hay una sección que es amplia en la cual aborda la vida en la iglesia. Por eso es que en este segmento específico se centra en la oración y en el deseo de Dios, escuche bien, que todos los hombres sean salvos. ¿Estamos claros hasta ahí, hermano Rubí? ¿O hay algo que quiera Estamos añadir? perfectamente. Bien, si lo analizamos de esa manera, obviamente, pues podríamos decir cuál es el contexto histórico-cultural. ¿Es correcto? Entonces, si lo decimos de esa manera, tendríamos que ver en qué entorno estaba el apóstol Pablo. Pues tenemos que ver, el apóstol Pablo escribe la carta y se cree que es aproximadamente entre el año 62 al 66. Eso es una aproximación. Como también se cree que el apóstol Pablo había salido de su primer encarcelamiento. Ahora, en el tiempo de Pablo, el emperador que estaba en poder era Nerón. Entonces, también podemos indicar de que el imperio contaba con una población aproximadamente entre 50 a 70 millones de habitantes. Entonces, podemos también decir que esa información que estamos presentando no es una información que viene de un vacío. Cuando usted va y busca documentos como Historia de Occidente o busca dentro de historiadores que se enfocan dentro de esta materia, puede buscar esta referencia. Incluso dentro del contexto histórico había un historiador dentro de ese periodo que se conocía como Tácito, y él habla en su documento conocido como Germania que el imperio romano gozaba de un avance en el desarrollo infraestructural. El aspecto conocido como la paz romana era algo que se estuvo disfrutando en un periodo bastante amplio, y había una expresión que se utilizaba mucho y una especie de consigna, y era que decía que todos los caminos conducen a Roma. Esa frase, Rubí, esa frase no era una frase simplemente por decirla, y era cierto, cada vez que el imperio tomaba posesión de un terreno, ellos hacían un camino que llevara hacia el imperio, y a ciertos kilómetros asignaban soldados para proveerles seguridad a todos aquellos que vivían en esa región. Por eso es que entonces se llevaba a cabo ese concepto de lo que era la paz romana. También Tácito indica que todo lo que estaba dentro del imperio era conocido como el mundo civilizado, pero todo lo que estaba fuera del mundo civilizado se describía como lo bárbaro. Y eso es importante porque para el romano
el concepto del avance, el concepto del desarrollo, estaba dentro de sus fronteras. Fuera de sus fronteras no había nada que buscar, al menos que el imperio tuviera intenciones de seguir expandiendo. Y esa era su intención. También tenemos que ver que había un alto nivel de analfabetismo, donde aproximadamente entre un 4 y 5% de esa población solo sabía leer y escribir, y podemos indicar que las personas como políticos, como líderes religiosos, filósofos y aristócratas eran los que tenían ese privilegio, y comerciantes que tenían mucha influencia dentro del imperio. También tenemos que señalar que los idiomas que estaban en, en lo que se llamaba en boga era el latín para asuntos administrativos del imperio. Estaban los dialectos griegos, como el koiné, el jónico y el tolemaico, el koiné para asuntos comerciales, el hebreo en lo que se llama en el reino cliente de Judea, como también el arameo, y también había en otras regiones, como vamos a mencionar aquí, donde pastoreaba el joven Timoteo, como la lengua copta, porque habían egipcios. También había entre todos estos aspectos dentro de lo histórico, el aspecto cultural. La carta se le envía a un joven en donde ese lugar, que era Éfeso, Éfeso estaba controlado por una serie de procónsules, y esos procónsules le respondían a Roma. Este lugar era un lugar donde había un movimiento marítimo extraordinario. Había una exportación de agricultura, pero también se vendían esclavos. Estaba el templo de Artemisa o de Diana, y también ese templo, para muchos de nosotros que desconocíamos, ese templo también era un centro de intercambio de moneda, era como una especie de trade center. O sea, ahí había una sección donde llegaban extranjeros y podían hacer el cambio de moneda. Se adoraba al dios Dionisio, que era el dios del vino. Se adoraba a la diosa Isis de Egipto, porque habían personas de Egipto. Se practicaba el dualismo, se practicaba el gnosticismo, se practicaba el judaísmo, y el movimiento nuevo de influencia era el cristianismo, que estaba creciendo como pólvora, pero no se podía pasar por alto la adoración al emperador. Ruby, yo creo que dentro de esa plantilla hay un mapa, y si tú lo pudieras presentar para que pudiéramos tener una idea. Ese mapa que estamos viendo ahí, ese mapa representa lo que era el mundo de aquel tiempo, donde todos estos que acabamos de mencionar era lo que se conocía, como decía Tácito, el mundo civilizado. Y si era el mundo civilizado, el apóstol identificaba ese aspecto como los lugares donde él se podía mover con toda confianza, si tenía los accesos disponibles para hacerlo. Entonces, eso nos permite a nosotros tener una idea amplia en qué sentido el apóstol Pablo escribe la carta, y cómo el apóstol Pablo entonces se dirige al joven Timoteo para querer presentar dentro de su contenido de la carta a qué es lo que se está refiriendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, estamos aquí aprendiendo. Bueno, sí, eso es muy bien. Yo también estoy aprendiendo, porque hay muchas cosas que a veces nos sirven a nosotros de empuje para que aprendamos a utilizar el contexto histórico y cultural, porque esto nos ayudan a nosotros a darnos también una referencia clara para poder entender la mentalidad del autor. Otro aspecto importante que no se puede pasar por alto es el contexto literario. En el contexto literario, Ruby, y a los hermanos que nos escuchan, si analizamos, por ejemplo, el versículo 1, usted va a ver que el apóstol Pablo subraya la importancia de la oración intercesora y agradecida, abarcando toda la humanidad del mundo, en la cual Pablo conoce. En el versículo 2, el apóstol Pablo refleja una preocupación por el bienestar social y político y cómo afecta la vida espiritual.
Cuando usted va al versículo 3 y 4, usted va a ver algo interesante. Y es que el apóstol resalta el deseo universal de Dios por la salvación. Y quiero traer algo a colación aquí. Aquí deseo universal, no estamos hablando, y le voy a dar de antemano, no tiene que ver nada con universalismo, porque universalidad y universalismo son diametralmente opuestos. En el versículo 5, el apóstol hace énfasis de lo que es la unicidad de Dios y la mediación única de Cristo. Por eso es cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo hombre. Entonces, ese versículo que es clave dentro de la teología cristiana subraya la singularidad de Cristo como mediador. En el versículo 6 podemos indicar que Pablo hace énfasis al sacrificio redentor de Cristo, presentando el tiempo oportuno y presentando ese sacrificio como un hecho consumado, no como un elemento de carácter potencial en la mentalidad de algunos que piensan de que puede ocurrir o no puede ocurrir. En el aspecto que presenta el versículo 7, Pablo hace una afirmación que es contundente y a veces puede permitirnos ver a qué Pablo se estaba refiriendo cuando decía que todos los hombres constituyen ser los que componen el mundo, en la cual su misión como predicador y apóstol y maestro constituían ser la población de los gentiles en fe y verdad. Y ahí se refuerza dentro de lo que Pablo señala su autoridad apostólica y su llamado en enseñar a todas las naciones del mundo civilizado. Y esto es lo que el contexto literario puede presentar para nosotros, y podemos decir a manera resumida lo siguiente: del 1 al 7 se resalta la importancia de una oración inclusiva, una misión universal que tiene la iglesia, la naturaleza única de Cristo como mediador y el deseo divino de que la autoridad e influencia que tiene en las personas puedan alcanzar lo que se llamen la salvación. Entonces, el deseo divino es que todos los seres humanos alcancen el propósito perfecto de Dios, que es la salvación. Y no podemos olvidar las posiciones de autoridad en influencia, que el apóstol Pablo habla de reyes, de hombres que estaban en posición de eminencia. Para tener algo claro, en el tiempo del apóstol Pablo estaba Nerón, en Judea estaba Herodes Agripa II, y en las otras regiones habían procónsules y tetrarcas. A eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo hacer señalamientos. Yo he tratado de buscar más información para ver si me daban nombres específicos, pero ya habían personas que habían muerto, como Antonio Félix, que era uno de los que regía como tetrarca en algunos lados, pero ya no estaba para ese tiempo. Pero hay una evidencia que muestra que estas personas eran personas de influencia, y también personas de influencia eran también personas dentro del marco religioso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no, quiero que haga la presentación suya para entonces entrarle a los aspectos que son un poquito controversiales. Ok. Luego de ese resumen del versículo 1 al 7 dentro del contexto literario, volvemos y retomamos las preguntas iniciales. ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor o el apóstol? Pues el apóstol lo que está queriendo presentar dentro del versículo 1 al 7 es la importancia de una oración inclusiva y la misión universal de la iglesia, subrayando la naturaleza única de Cristo
como mediador y el deseo divino de que todos los hombres alcancen la salvación. La otra pregunta, ¿qué significa todos los hombres en el texto en cuestión? La pregunta se refiere a todos los seres humanos que viven dentro del imperio que era conocido como el mundo de ese tiempo. Y la otra es, ¿se podrían identificar los que estaban en posición de autoridad? Pues fíjese, Nerón, Herodes Agripa II, los otros eran tetrarcas y procónsules religiosos dentro de ese aspecto. Ahora, Ruby, hay algo importante que no podemos olvidar. Ese versículo 1 al 7 del capítulo 2 tiene un contexto inmediato. Y ese contexto inmediato podemos verlo en el capítulo 1, específicamente versículos 12 al 16, y pudiéramos señalar versículos anteriores a eso, pero quiero hacer énfasis en estos versículos 12 al 16. 1, 12 al 16. Versículos 12 al 16 del capítulo 1, si es posible, si pudieras presentarlos, si no yo los puedo leer aquí sin ningún problema. Sí, los tengo aquí. Los tengo aquí. Okay, bien, pudiéramos hacer lectura del mismo. Bien. Déjeme venir acá para hacer la... Ahí está. Ajá. Mira, el apóstol viene y dice, doy gracias al que me fortaleció en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y después dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda la clemencia, para el ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que implica? El versículo 12 está expresando gratitud a Jesucristo y considerándolo digno de confianza a él por darle la oportunidad de ponerlo en una función de ministerio. Por eso es que él dice, doy gracias al que me da fortaleza. Entonces, en el versículo 13, vemos cómo él da una declaración de que era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, un ignorante e incrédulo. Y esto apunta a la transformación radical que él experimentó a través de la persona de Jesucristo. En el versículo 14 menciona lo que se conoce como la gracia abundante del Señor, que a través de la fe y el amor que están en Cristo Jesús fueron manifiestas, en la cual hubo un cambio en su vida. Ahora, ¿qué podemos decir? El apóstol Pablo era un hombre de influencia que cae dentro de los grupos de los religiosos. Cuando vamos al documento de Hechos, el apóstol Pablo conspiró contra la muerte de Esteban, planificó para persecución de aquellos que habían comenzado en el nacimiento de la iglesia, convirtiéndose en un tropezadero. Entonces, en el versículo 16 vemos cómo él explica que fue recibido a misericordia para que en él, como el primero, él diciendo Pablo, dice que Jesucristo se mostrara su clemencia sirviendo de ejemplo a los que habían de creer en él para vida eterna. Creer aquí lo presenta como una decisión del individuo hacia el mensaje del evangelio. En otras palabras, el versículo 12 al 16 se refleja la experiencia personal del apóstol Pablo en un testimonio de gracia y misericordia. El apóstol utiliza su vida pasada y su transformación
Y también lo hace para motivar a Timoteo, a los creyentes, a confiar en la gracia de Dios y perseverar en la fe, en el testimonio personal. Y sobre todo para que se dieran cuenta de que también él, como apóstol, había sido llamado para predicar a Cristo como Salvador. Es por eso que el apóstol, antes de venir a Cristo, poseía conducta insolente, perseguidora, blasfema contra la iglesia naciente, ya que era un líder religioso de eminencia y había conspirado, y volvemos, estamos repitiendo, contra muerte de cristianos y persecución de muchos. Por lo tanto, esto muestra que el versículo 2 del capítulo 2 es una oración independiente, la cual a la del versículo 1. Tú sabes que dice todos los hombres y hay un punto y coma y dice por los reyes y por los que están en eminencia. Esa oración es independiente y está relacionada con la primera, pero no se refieren a todo el mundo, sino que es de carácter inclusiva. Es a lo que se Ok, explíqueme aquí. Ok, ¿cómo usted dice que por los reyes y por lo que están en eminencia, me dice como que es una oración distinta? O sea, ¿no es un énfasis en la oración por esa gente o es que hagan una oración diferente? No es que hagan una oración de carácter diferente, es que dentro de la oración por todos los seres humanos dentro del imperio, no olviden incluir a estas personas de influencia. Por eso es que cuando se hace la traducción en el idioma español, eh, te das cuenta que ponen un punto y una coma. Eso lo que implica en muchos de los párrafos es que esa oración es independiente, pero tiene una conexión directa con la oración que la antecede. Pero tiene esa conexión independiente, pero es inclusiva en este contexto. Por lo tanto, si el apóstol Pablo quería enfatizar simplemente a los reyes, a los que estaban en eminencia, Pablo no tenía que escribir tanto. Él pudo haber dicho: exhorto a que se hagan rogativas por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Tiene sentido lo que te estoy mencionando? Sí, sí. Porque ¿para qué decir por todos y, y después te digo los reyes y los que están en eminencia? El apóstol Pablo lo hace porque, si te das cuenta, el contexto inmediato, Pablo da a entender la importancia de incluirlos a ellos, porque Pablo fue uno de esos de influencia que en un momento dado fue tropezadero para la iglesia. Esa es la razón de la que se puede observar a través del documento. ¿Contesta la pregunta o Sí, sí, necesito? sí. No, no, no. Sí, lo que nosotros estábamos argumentando la otra vez es que es exactamente así. O sea, que cuando dice por los reyes y por los que están en eminencia es como haciendo un hincapié que no olviden esa gente dentro de esa oración. Sí, es correcto. Mira, hay un caso donde el ángel cuando van las dos mujeres a perfumar el cuerpo de Jesús, les dice a ellas: díganles a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué no dijo el ángel díganles a los discípulos? Porque Pedro componía el grupo de los discípulos. Cuando el documento te lo dice poniéndote un conector, aquí mediante el término y a Pedro, ¿qué es lo que te puede hacer pensar? Que hay algo que el autor quiere dejar saber para que nosotros podamos observar. Y era, acuérdate, Pedro había negado al maestro en varias ocasiones. Y la negación dentro del contexto cultural judío, eso era como si una persona hubiese cometido infidelidad en una relación o como si hubiese presentado una ofensa hacia otra persona. Era algo serio. En otras palabras, cuando tú vas al contexto histórico de ese documento, de esa situación, era que ya Pedro era como si hubiese sido excomulgado. Algunos piensan que él mismo se alejó del grupo o que el grupo mismo se alejó de él. Mi observación es que
Pedro no se sentía digno y se aleja por su cuenta porque sintió que había fracasado, porque él había negado al maestro 3 veces. Por eso fue necesario que cuando el ángel le da el mensaje a estas dos mujeres, le dicen, díganlo a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué? Porque aunque él se había excluido, Dios no lo había excluido. Ok. Okay, para atarlo con esto aquí, podríamos decir que la razón por la que Dios, o en este caso Pablo, a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, está diciéndole a esta gente que hagan hincapié en la oración por los que están en eminencia y por los reyes, es que al ser ellos perseguidos por esa misma gente, de la misma, o sea que hay una razón por la que se te está diciendo ora por ellos específicamente. En el caso de Pedro, se podría decir que se le dijo y a Pedro, porque había pasado algo con Pedro, que lo había casi excluido del grupo. Y en este caso, el hecho de que los reyes estuviesen persiguiendo a la iglesia, también podrían ser por esa causa excluidos de la oración de la iglesia. Y Pablo lo que quiere es que no. Oren por ellos, incluyanlos en la oración. Es correcto. Acuérdate que el apóstol Pablo entiende, y a través de esta declaración, y él la hace al final en el versículo 17, donde él afirma que él había sido llamado para predicar a los gentiles. Esa misma declaración él la había hecho en Hechos. La habían hecho en el libro de los Hechos. Y aquí estamos viendo de manera fehaciente cómo él le informa a la iglesia de Éfeso, que estaba pastoreando este joven Timoteo, diciéndole que estas personas, por eso es que cuando se utiliza todos los hombres para nuestra traducción castellana, pero en el documento original lo que dice es antropos, y antropos son seres humanos. ¿Por qué? Porque es como por ejemplo, tú estabas en el diálogo que decía, bueno, ¿y qué pasa que no están las mujeres? ¿Te acuerdas de ese punto? Sí, recuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Porque el griego, tanto el griego como el hebreo son ricos en contenido, pero aquí estamos viendo que aunque está traducida en nuestro idioma y vamos al original, no, hombres ahí es un término que está general, pero incluye a todos los que componen el mundo civilizado. Y ahí incluye también a la mujer. Ahora, cuando... Le pregunto, ¿incluye los muertos? No, no incluye muertos, ya los muertos están muertos. Lo digo por el argumento que se hizo, no sé, supongo que para ridiculizar el argumento nuestro, que dicen, pues habría que orar también por todo, si es por todos los hombres, pues habría que orar por los muertos, por Sansón, No, qué sé yo, por Goliat. Ese tipo de comentario es un comentario que prácticamente te saca de lo que en realidad el autor del documento en cuestión o lo que se esté trabajando en ese momento quiera presentar. Si yo quiero presentar una postura, yo tengo que entonces ser íntegro con el documento, y hay cosas que el documento va a decir que no van a estar a mi favor de mi postura, pero yo tengo que ser íntegro y decirlas. Pero si yo no soy de esa manera, yo voy entonces a buscar la forma de llevar eso a un nivel de lo que entonces, como tú mencionaste, llevarlo a lo absurdo, ¿no? Para presentarlo así. Pero en la Biblia tú vas a ver que Dios es categórico, y a través de los autores, dándole la inspiración, utiliza términos categóricos, pero ahí, en este documento y en todos los demás documentos, se está refiriendo a el grupo dentro de su mundo civilizado. No hay nada de muertos, no tiene que ver con la gente del pasado. Ahora mismo, Pablo, cuando escribe, no estaba diciendo, esto yo lo voy a escribir porque el hermano Junior Pérez y Ruby un día se van a sentar a discutir eso. Eso no lo sabía Pablo. Inclusive Pablo no sabía ni el alcance que iba a tener ese documento. Yo me atrevo a decir eso, pero en la mente de Dios estaba que ese documento hoy llegara a nuestras manos en la traducción de nuestro idioma, para comprender que lo que se dijo ahí fue palabra de Dios. No, bueno. ¿Algo que tengas que decir en contra o a favor de lo que estoy señalando? No, yo estoy de acuerdo con usted. Estamos ahí. Oh. Ahora vamos a seguir, si seguimos el texto, porque la idea
la idea de esto es no queríamos hacer una crítica Ujú. de la conversación que yo tuve con el hermano, No. ¿cómo que se llama él? Orman, creo que se llama, el joven Orman. Sí, Oldman. sí. No se trata de simplemente refutarlo, sino presentar la postura nuestra de una manera en que leyendo el texto solo Ujú, podríamos llegar a la conclusión. Ahora, cuando el texto dice, déjame ver si puedo venir el texto acá, ujú, sacar este texto de aquí, traerlo en el PowerPoint para poder dibujarlo encima. Cuando dice, estamos ahí, sí. Cuando viene aquí, por ejemplo, usted vio la conversación. ujú. Qué le parece cuando dicen que cuando habla de, porque esto es bueno y agradable de nuestro Salvador, ellos hacen una distinción de alguna manera rara ahí, que dice nuestro Salvador y que está hablando solamente de la gente de quien Cristo es Salvador? Para mí me parece que es imponerle una idea al texto, que solamente esté hablando de los que Cristo es Salvador. Atendemos eso ahora. El cual quiere que todos, entonces dicen que estos todos de lo que está hablando es de los reyes nada más, Mm, ok, que no está hablando de todos los hombres, sino que está hablando que Dios quiere que todos los hombres o toda categoría de hombres sea salvo. ok. Pues fíjate, cuando tú lees el texto, cuando dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, hay algo interesante aquí. Te empieza el versículo 3 con una conjunción, y esa conjunción lo que hace es una conjunción, lo que llaman una conjunción subordinada, que lo que va a hacer es introducir una serie de cláusulas o causales que va a explicar la razón. Por eso es que empieza ¿por qué? Entonces dice, por la cual la oración es buena, es agradable y afirma la unicidad de Dios y de Jesucristo como mediador. Es lo que yo puedo observar del texto. Y lo que te está dando en el versículo 3 es eso. Está dando una razón, pero en esa razón está incluyendo a todos los del imperio e incluso a los que están en autoridad. O sea, todo el mundo conocido. Todo el mundo conocido, o Todo sea, el mundo. para, aunque no nos guste, ese todos dentro del contexto paulino es cuantitativo. O sea, aunque no nos guste, ese contexto paulino significa a todos los seres humanos que viven entre 50 y 70 millones en el imperio, y de entre ese porcentaje aquellos que tienen poder de influencia dentro de ese ministerio, que no pueden ser olvidados. ¿Por qué? Porque Pablo afirma que Cristo también murió por ellos. Por eso es que cuando dice Dios nuestro Salvador, él lo dice porque ya en el versículo 12 él había experimentado la experiencia de salvación, pero no es porque Dios de manera determinó salvarlos. Dios intervino en su vida y él cayó en perspectiva diciendo, ay, espérate, lo que yo estoy haciendo creía que estaba bien, pero estaba incorrecto. Por eso es que Pablo tuvo que reafirmar su teología. Porque obviamente muchos van a decir, no, pero es que estaba en el plan de Dios elegir a Pablo. Es que en el plan de Dios estaba elegirnos a todos. Lo que sucede es que dentro del plan de Dios es que todos nosotros alcancemos salvación, y ya el mismo apóstol Pablo lo ha dicho. Pero está en mí el yo aceptar esa salvación. El apóstol Pablo mismo afirma que el haber experimentado la gracia y la confianza de parte de Dios para ejercer su ministerio, Pablo entonces lo resume diciendo, este Dios nuestro Salvador. Y eso se lo deja saber a la iglesia de Éfeso, en la cual Timoteo estaba pastoreando. Y eso incluye entonces que esa iglesia tiene que tener siempre constancia de la comunidad donde está, que es el mundo donde ellos están, y de los que están en autoridad. Obviamente, si tú analizas, ellos tendrían que orar por sus procónsules y por la población que componía Éfeso. Ese era el mundo inmediato de ellos. Pero en términos generales, había que orar por todo el imperio.
pero Ya. inicialmente la carta te da a entender que era por todos de manera cuantitativa y con una intención de carácter universal para la salvación a todos aquellos que aceptaran el mensaje de Cristo. Ya. Ese fue el argumento. A mí me pareció rara Yo lo que la- pude ver es una interpolación poniéndole al texto algo que el texto no tiene. eso, Porque cuando yo digo yo presupongo que dice tal cosa, es algo que el texto no me está brindando. Por eso es que el contexto juega un papel fundamental, porque cuando tú mezclas, tú interactúas con el contexto a través del idioma y ocurre el fenómeno en la cual el contexto se convierte en tu intérprete inmediato. Y al ya. convertirse en tu intérprete inmediato, tú vas entonces al contexto que antecede al texto en cuestión o al que le sucede para ver qué es lo que está queriendo decir el autor. Porque fíjate, tú sabes que se mencionó que en el documento griego no se usan signos diacríticos. Y eso es cierto. Pero dicen que los signos diacríticos no existían. Pero cuando tú vas a la historia, los signos diacríticos existían desde el siglo IV antes de Cristo. Lo que pasa es que no estaban oficializados en la escritura griega. Eso vino a hacerse después y eso es cierto. Ahora, el punto es que cuando ellos leen, dicen que eso ellos lo leían como un todo. Pero es que cuando ellos leen como cuando tú y yo hablamos. Tú y yo hablamos y tú no sabes cuando yo estoy haciendo punto y coma. Y cuando ellos estaban hablando, ellos hablaban y como los que sabían ya leer, los que sabían escribir, ya podían entonces identificar dónde una oración podía concluir para comenzar la otra. Por eso es que muchos a veces leían el documento, algunos interpretaban y otros hacían lectura literal del mismo. Acuérdate, tú estás viviendo en un entorno donde el nivel de analfabetismo casi llega al 96%. Eso es algo que si me permite, esto es algo que yo sigo cada vez que tengo que discutir este tema con algún hermano calvinista. Lo he discutido con Víctor Medina, lo discutí no me acuerdo con quién más fue que estaba hablando. Yo dije, pero de verdad hay que hacer todos esos malabares para poder llegar a la interpretación correcta de esos versos. O sea, ¿qué era lo que entendía la persona que lo oyó por primera vez? Exacto. Entendía que todos no es todos los hombres, sino que son todas las clases de hombres, lo cual en efectos prácticos es lo mismo, porque si Dios quiere que todas las clases de hombres sean salvos, pues entonces no hay ninguna clase de hombre que Dios quiere que se pierda. Cuando el mensaje era llevado, es lo que mismo estás diciendo. Ellos entendían todo dentro de su cosmovisión. Y cosmovisión era esa caja ideológica donde ellos podían interpretar de acuerdo a sus necesidades actuales de ese momento. Ya. O sea, y es por eso que, acuérdate, tú y yo tenemos un mundo micro y un mundo macro. Ellos lo tenían igual. La única diferencia es que nosotros vivimos en un mundo donde se conoce como ya un tiempo posmoderno. Ellos vivían en un periodo antiguo, pero ellos también podían hacer un deslinde de cómo era su mundo. E incluso se ha comprobado que las personas que, aunque no sabían leer y escribir, utilizaban sistemas de símbolos, se comunicaban lo más bien. Su nivel de retención era más elevado que el nuestro. Pero el decir, o sea, que aunque las palabras estaban todas juntas y todo eso, que lo que todo presenta una misma idea, mira, toda la carta presenta toda una idea, porque acabamos de iniciar haciendo lectura de cuál era la intención de Pablo al escribir la carta. Esa es la idea central. Ahora, el documento, si no me equivoco, yo creo que tiene como 2.244 palabras. De esas 2.244 palabras, nosotros estamos ahora mismo trabajando, creo que con un 4% de esas palabras ahora mismo, para poder ver si eso que está diciendo la idea central va paralelo, este porcentaje pequeño va paralelo con la idea central, mejor dicho. Tiene que ser paralelo porque Pablo no está hablando al azar y nada ocurre dentro de un vacío cultural. Y por eso es que tú escuchas mucho, no, si sacamos de contexto, si vamos al aspecto morfosintáctico, mira, es que todo eso
es bueno decirlo, pero yo quisiera que lo aplicaran para que la gente pudiera ver, porque entonces si tú le permites a la gente que tenga una visión clara de cómo es que se analiza, la gente entonces puede hacerte preguntas legítimas y preguntas directas del pasaje y te pueden decir, pero ven acá, tú me estás trayendo una información que no está en el texto, porque el contexto me está brindando una información. Por ejemplo, cuando yo te hablaba de que Tácito en su escrito decía que eso era el mundo civilizado, y la cultura en la cual se movían tenían una característica de intercambios continuos, donde Éfeso era un puerto marítimo donde el mundo de aquel tiempo también lo conocía. ¿Qué te está diciendo ya el contexto? ¿Qué mundo hay? Era el mundo del imperio. Entonces, ¿qué hombres hay? Eran los seres humanos dentro de ese mundo civilizado. O sea, si tú buscas dentro de la carta, no hay términos de elegidos, no hay términos de predestinados, hay términos de una iglesia que tiene una función catalizadora, hay una iglesia que tiene una serie de problemas internos, porque tanto habían problemas, por ejemplo, había mujeres que se iban a reunirse y utilizaban el lugar de reunión como una pasarela. Esa era una. Lo otro era que había gente que tenía la mentalidad de Demóstenes, que decían, la mujer legítima es para tener hijos, puedo tener concubinas y puedo tener amantes. O sea, todas esas cosas se movían dentro de un mundo helénico, todas esas cosas estaban presentes. Pablo las quiere atacar, pero entonces él se da cuenta que cuando recibe el reporte, los problemas eran falsas genealogías, porque el judío siempre se daba el bote de que ellos eran descendientes y venían de Abraham. Y Pablo ya les quiere decir desde la carta de Romanos, miren, ahora en Cristo Jesús todos somos una familia, el ser somos una familia. En Cristo es que somos elegidos. ¿Te das cuenta? No es porque Dios decretó, no, lo que Dios decretó es que la palabra llegara a nosotros en nuestro periodo para salvación. Por eso es que yo no puedo imponer, yo no puedo imponer mi postura teológica como si fuera la ortodoxia cristiana. ¿Te das cuenta? Es como, por ejemplo, tú y yo tenemos diferencia con relación al rapto, pero en la cuestión de lo del rapto no puede ser la ortodoxia escatológica para la iglesia en la cual yo participo, porque ese es mi análisis. Y hay que dejar espacio. Sí, porque eso es periferal y yo tengo que identificar si es periferal. Yo tengo que entonces entender de que tú tienes un punto que es válido, como también tú entiendes que yo tengo puntos que son válidos. Pero ¿qué sucede? Llegamos a una conclusión al final. Sabemos que él viene a buscar la iglesia. Yeah. Y ya como es eso, ya resolvimos el problema. En el punto importante de verdad, estamos de acuerdo. Exactamente. O sea, el detalle de todo esto es que si al punto final hay un acuerdo, quiere decir que en lo otro yo tengo que seguir reevaluando mi postura teológica. La palabra ya ha sido declarada, ha sido revelada. Yo tengo que ir mediante el análisis y el cuidado a través de las herramientas de interpretación, ir haciendo el trabajo para ir compaginándome al contexto bíblico, no al contexto calvinista ni al contexto arminiano. ¿Por qué? ¿En qué hemos llegado? La postura calvinista y la postura arminiana son incompletas. Y eso te lo demuestra a través de las plataformas donde tú ves que cuando terminan las discusiones, ¿en qué terminan? Terminan como si fueran discusiones en la cual personas terminan ofendiéndose, se pierde la postura. Entonces, eso no es apología, prácticamente es una sección para después entrar en actitudes antagonistas. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros proclamemos el mensaje de salvación para que la gente venga a Dios a través de la persona de Cristo. Yo puedo ser arminiano o puedo ser calvinista, pero tengo que entender de que esa es mi postura, pero a la hora de proponer lo que Dios mandó, eso tiene prioridad por encima de mi postura, pero no lo vemos así. Pero el problema es, profesor, con ese asunto, es que nosotros no podemos vivir y actuar más allá de nuestras convicciones. Y si yo estoy convencido de que Dios ya eligió a lo que eligió, pues entonces
Si ya eligió lo Ya, que eligió, ¿para qué entonces era necesario que se hablara de un mediador? Si ya el que decretó, decretó, ¿y para qué entonces? ¿Te das cuenta que la gente empieza a hacerse preguntas que tienen sentido? ya, Porque entonces Cristo viene siendo simplemente un accesorio. Por eso es que surgen las preguntas, por ejemplo, que si Cristo murió por todos y todos no se salvan, Cristo falla porque el libre albedrío es nocivo a la soberanía divina. Eso, con todo el respeto, son una postura puramente humana, es una postura que no es sostenible por la escritura, y la respuesta a eso es que Dios no falla como mediador. Ahora, para nuestros hermanos exponentes actuales del calvinismo, la soberanía divina está neutralizada por el libre albedrío del hombre, totalmente. Y es totalmente contrario a lo que las escrituras muestran sobre la soberanía de Dios. Y fíjate, cuando tú hablas de la soberanía de Dios, yo te había mencionado, y este es mi análisis que yo he encontrado, y es que cuando tú vas a la escritura, e incluso desde el Antiguo Testamento, tú puedes ver en el resumen de Deuteronomio 30 que Dios resalta la importancia del arrepentimiento, la obediencia a Dios y la libre elección del pueblo para seguir el camino de vida y bendición. Entonces subraya lo que es la accesibilidad del mandamiento divino y las consecuencias de las decisiones morales y espirituales. Y eso todo lo encapsula en el versículo 19 del capítulo 30 de Deuteronomio. ¿Por qué te lo digo? Te lo digo así porque yo no puedo tomar el texto al azar y lanzártelo sin decirte qué es lo que el contexto quiere señalar. Porque entonces entro en el ejercicio que es incorrecto de hacer biblicismo, te ataco con elementos bíblicos. No, eso me demuestra en el versículo, en ese capítulo 30, que la soberanía de Dios es autoritativa. Dios siempre va a llevar a cabo su propósito, pero el ser humano tiene capacidades para tomar decisiones. El ser humano tiene lo que se conoce como lo que se llama en el campo de la neurología cristiana, tiene deja ver si viene la palabra a la mente, y es lo que se conoce percepción ejecutiva. Y la percepción ejecutiva es que el ser humano puede analizar, tomar decisiones. Eso está comprobado científicamente, y esa información de esa comprobación lo encontraron teólogos cristianos que hicieron su especialización en neuroteología cristiana en las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que revela que el hombre, la imagen de Dios, se ve manifiesta en esa capacidad que el ser humano tiene, que aunque el hombre cae de la gracia de Dios, esa imagen está ahí. Que la muerte que experimenta el ser humano es espiritual, pero la capacidad de poder venir a Dios cuando el mensaje llega, cuando la experiencia del individuo es algo que él vive para su vida, se da cuenta de la realidad de un Dios. Y ahí entonces él entra en lo que se llama reflexión e introspección y toma la decisión. Entonces, ¿quién es el que falla? Falla Dios en su plan redentor porque la intención de Dios era universal. Universal. Entonces, para aclarar, porque ahí es donde entonces a muchos los tardan de universalismo, porque mira, los proponentes del calvinismo indican que universalidad y universalismo son lo mismo y son opuestos. En el campo teológico, la universalidad se refiere a la oferta de salvación y la verdad del evangelio, que están disponibles a todas las personas independientemente de la raza, la cultura, condición social. La universalidad de Dios significa que Dios ama a todas las personas. También implica que la salvación que es a través de Jesucristo y que está disponible a través de él para todos los seres humanos. Bases. Podemos encontrar que cuando dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, mundo ahí es humanidad caída, no se refiere a elegidos. Hay que tener una mente fértil para poder ver los elegidos en Juan 3:16. Yo conozco gente que tiene mente fértil. Por ejemplo, Steven Spielberg tiene mente fértil. Por eso es que te hace esas películas extraordinarias.
Pero cuando tú tienes un contexto, el contexto mismo te va a decir qué es lo que es mundo. Y Juan 3:16, cuando tú vas al contexto inmediato, te está diciendo quién es ese mundo. Mundo ahí se refiere a qué? A humanidad caída. Yep. Eso fue lo que Dios amó. Entonces, cuando tú vas, te encuentras también lo que dice Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese texto, si tú lo analizas, es el texto solución a lo que dicen que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Claro que estamos destituidos por la conducta y la vida de pecado. Ahora, nosotros, la gente no se pierde porque peca. La gente se pierde porque rechaza la oportunidad de salvación. Ya, ese fue otro argumento que yo estaba haciendo. Yo sé que usted posiblemente vio los videos con el teólogo responde, porque él dice que la gente se pierde por pecar utilizando a Juan 3:18. No, pues el texto es claro. Te está diciendo el que no cree ya está condenado porque no ha creído. Pero yo quiero hacer una observación que acaba de caerme los 20 ahora mismo. Déjeme poner el texto porque Me y aquí, permites terminar con la o si, no quiero que se te vaya la idea, y es decir lo que es universalismo. Y es que el dale, universalismo, la creencia es que al final todos eventualmente van a ser salvos. Eso es universalismo. ya. Y universalidad, ya acabamos de indicar qué es lo que es. Pues, Nosotros no promovemos eso. El ser humano es responsable. Dios nunca falla. La soberanía de Dios es perfecta. La soberanía de Dios, tú has visto, mira, Dios no tiene problema con la soberanía. La soberanía, el problema lo tenemos nosotros, que pensamos que Dios, al el ser humano poner en práctica el libre albedrío, afecta como si la soberanía fuera algo débil. Al contrario, estamos viendo que en esa soberanía autoritativa, Dios está dándole al hombre la capacidad para que él pueda tomar decisión, y Dios es que libre y no es responsable de la decisión. Por lo tanto, yo decido ser salvo o yo me condeno, pero Dios ha determinado en que yo sea salvo. Por eso él mismo, la evidencia más clara es que él, cuando se despoja, se encarna. Por eso es que yo no puedo ver a Dios si yo no lo veo a través de los lentes de Cristo. Cuando nosotros no vemos a Dios a través de los lentes de Cristo, estos son los problemas que vienen. Y empezamos a ver a un Dios que no ama, a un Dios que castiga, a un Dios que es severo y a un Dios que es selectivo. Ese no es el Dios de la Biblia. En Cristo, cuando tú ves la vida, encarnación, vida, obra, muerte y resurrección, estamos viendo a Cristo. El punto que querías presentar, porque yo creo que sí, ya terminé. sí, mira, yo estoy viendo aquí porque fue que me cayeron los 20 ahora, de que, ok, aquí estamos hablando, cuando aquí dice que todos los hombres sean salvos y dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y dice que él mismo se dio por todos. El hermano Osman terminó diciendo que eso son todos los elegidos, introduciendo una idea de elegido, de elección que ahí no aparece. Pero me llama la atención que aquí el apóstol Pablo en el capítulo anterior está diciendo, y yo diría, esto es una manera genérica, pero dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La Eso es pregunta mía es, ¿cuál de esos pecadores está excluido? porque ¿Él ahí, vino a buscar los pecadores o él vino a buscar a algunos pecadores? no, pecadores ahí se refiere a todos, carácter cuantitativo. Te das cuenta que el contexto inmediato te está dando a ti la respuesta a esa expresión que utiliza el apóstol Pablo en el capítulo 2. El mismo capítulo 1, en esos versículos que acabas de mencionar, que constituyen ser contexto inmediato, te está brindando a través de la carta de él, el mismo apóstol, qué es lo que representa. Por eso es que si tú analizas del 1 al 7 es un resumido de lo que estaba queriendo decir ahí. Entonces menciona a todos los hombres, pero entonces también le añade a todos los que están en posición de autoridad. ¿No? Y el problema que se buscan los calvinistas es el siguiente.
Porque si todos aquí son los reyes y los hombres aquí son los reyes y aquí todos son los reyes, esta gente acaban de salvar a Nerón, acaban de salvar a todos los líderes de aquel tiempo, porque dice que Dios quiere que sean salvos y que Cristo se entregó por ellos. Entonces, digo, dentro de nuestra visión de mundo, sí sabemos que Cristo se entregó por todos ellos. Sí. Porque desde nuestro punto de vista la expiación es ilimitada. Pero si ellos insisten en que estos todos son los reyes y los que están en autoridad y que los hombres incluye a estos que están acá arriba, y que cuando dice que él se dio en rescate de todos, para ser consistente tiene que decir que son estos de acá arriba, pues entonces lo que quiere decir es que todos los reyes y todos los que están en autoridad se tienen que salvar para ser consistentes. Sí, sí, pero lo que sucede es que se está queriendo interpolar una postura y el texto no está queriéndose referir prácticamente a eso, y ese es el detalle. El versículo, cuando tú lo acabas de mencionar, está haciendo mención de ellos. Todos ellos tuvieron su espacio para tomar una decisión que tenía una repercusión con la eternidad. Cristo no fracasó, el evangelio no fracasó. Ellos rechazaron esa oportunidad. Es como, por ejemplo, cuando te hacen la pregunta, entonces, Dios puede hacer que el anticristo se convierta. Pues claro que no, porque ya él decidió ser anticristo, pero antes de ser anticristo había tenido todos los recursos para que él no cayera en esa posición. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios lo que declara es el evento, pero los personajes son los que se autoubican en ese evento por decisión de ellos mismos. ¿Te das cuenta? O sea, el plan de Dios es para que nosotros alcancemos salvación. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Cuando yo escucho, cuando ellos exponen su mensaje de salvación, su mensaje en la predicación todo es prácticamente un análisis bíblico, pero carece de contenido en cuanto a brindarle a la gente la oportunidad de salvación, porque ya tienen impregnado la postura en la cual Dios ya ha seleccionado lo que ha de salvar. Ahora, el Cristo como mediador no es potencial. Eso no es algo potencial, porque, por ejemplo, acuérdate que los arminianos piensan de que hay personas que tanto la salvación se puede perder, como hay personas que pueden rechazar y aceptar. Pero cuando Cristo muere en la cruz, murió por todos los seres humanos en el contexto de ese momento y los que venían para la generación presente. Antes de eso, el plan de Dios para trabajar era a través del pueblo. Y Dios mismo se manifestaba para que los demás pueblos veieran que el Dios de Israel era un Dios que hablaba. Ya está, ese problema está resuelto. Que ellos vienen y dicen, entonces, ¿qué pasó con los del pasado? Dios no deja cabos sueltos. En Cristo en adelante, la salvación está provista para todos los seres humanos. Por eso es que cuando tú llevas ese versículo 1 al 7 al término de la aplicación, ahora, ¿cuál es el mundo de nosotros hoy? El globo terráqueo. Pero ahora mismo yo no predico a través de todo el globo. Por medio de las redes puede ser que nuestros mensajes lleguen. Pero mundo se refiere a toda la humanidad que vive actualmente y que Dios quiere que el mensaje llegue. Que hay mensaje que no va a llegar, pero Dios tiene el medio de la naturaleza que se va a encargar para que ellos puedan comprender que hay un ser supremo. A veces nosotros nos queremos complicar porque a veces no queremos admitir que nosotros somos limitados. Yo soy limitado. Yo, con todo lo que pueda haber aprendido, me doy cuenta que todavía me falta mucho por aprender en cuanto a lo que es Dios, cómo se comporta Dios y cuáles son los parámetros de su conducta. La única manera que yo lo puedo ver es cuando yo lo observo en la vida de Cristo. La vida de Cristo es el ejemplo más claro de yo poder entender a Dios. Yep. Y yo creo, bueno, la misma Biblia dice que después que Dios
Habló de muchas maneras y se manifestó de muchas formas. Ahora Amén. no habla. Ahora el único medio que usa es Cristo. Exactamente. Pero le quería hacer dos preguntitas más antes Sí. de terminar. La expiación de Cristo, yo, por ejemplo, puede ser que lo haya dicho de una manera que no era correcta. Ujú, Esta es la manera en que yo hablo, porque aquí de lo que estamos hablando es de la expiación limitada. ujú, Cuando estamos hablando de que si todos o que si algunos, estamos hablando de la expiación limitada, no estamos hablando de otra cosa. De la manera en que yo lo expresé fue que quizás lo expresé mal, pero ujú, yo lo que creo que la muerte de Cristo es efectiva para quitar el pecado de todos los hombres. ujú. Para mí es efectiva, o sea, Sí, Cristo solo ya quitó todos los pecados del mundo y esa sí. salvación está disponible. Sí, eso es lo que es la obra expiatoria. Ahora mismo, tú y yo no estábamos allí, pero ¿cómo nosotros aceptamos esa obra expiatoria? Mediante la fe en la cual, cuando se presenta el Evangelio, nosotros aceptamos esa palabra de salvación y ya nosotros recibimos esa obra expiatoria en nuestra vida. Y digo, O y la sea, aceptamos, y la aceptamos por la intervención del Espíritu. O sea, aquí nadie está diciendo que el hombre solito llegó donde Dios y dijo, no, no, porque somos mira, panas. ya Dios, el ser humano ha puesto impregnado el sentido de que nosotros sabemos que hay un ser sobrenatural, pero Dios se va a encargar en la trayectoria de la vida del ser humano de ir trabajando con él hasta el momento preciso. Lo que sucede es que el problema es el siguiente. Explícame lo que es regenerarse antes del paso de llegar a la conversión y explícame qué es lo que Dios es el don de la fe. Entonces, si eso tú no me lo explicas, eso siempre se va a quedar como una laguna. Si me lo explicas y yo veo que es razonable, yo te lo puedo comprar, pero si tú no me lo explicas, no te lo puedo comprar. Tan sencillo como eso. El Pero asunto mío, ajá, adelante. no vayas con textos aislados para querer presentarlo sin darme un argumento, porque puedes decirme, no, mira, la regeneración que ocurre es la siguiente. Una vez la persona recibe el mensaje, como está muerta en delitos y pecados, esa parte muerta es revivida por la palabra de Dios y la persona empieza a entrar en análisis de su realidad existencial espiritual. Pues mira, eso puede ser un paso regenerativo, pero ¿qué sucede? Para Eso es que el arminianismo, eso es lo que cree el sí, arminianismo. sí, tú sabes, pero entonces, pero ellos no lo presentan así. Pero entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo, acuérdate, eso yo tengo problemas porque me tendrían que dar una explicación más a fondo. Pero dame explicación donde el documento bíblico sea partícipe del mismo, donde diga que Dios impartió fe. Pero si tú te das cuenta, hay muchos imperativos donde Dios manda a que obedezcamos, a que apliquemos la fe. Entonces, incluso cuando habla del pecador, venid a mí. En otros, Dios se acerca. O sea, Dios tiene maneras de llegar al ser humano. Y eso demuestra que su soberanía es autoritativa, pero no se afecta con la libertad que tiene el ser humano para nada. Seguro, No se afecta seguro. para nada. O sea, el Dios de la Biblia no tiene problemas con su soberanía. El problema lo tienen mis posturas. Ya. Ahora, ¿por qué ellos salen con los argumentos de que algunos se van de la iglesia y otros se dividen? Tú sabes, mira, eso pasa en todo lugar. El problema no es que se vayan, el problema de esto es que eso genera culpa neurótica en muchos de los que se van de los diferentes grupos, tanto de nuestros hermanos calvinistas como de nuestros hermanos arminianos. Entonces, ¿cómo tú trabajas ese trauma? Ese trauma de, de esas ideas que se plantearon, que podrían tener una buena intención, pero por no haberse explicado apropiadamente, han generado un daño que la persona termina desconectándose de todo lo que es Dios. ¿Por qué? Porque entonces yo he convertido mi postura teológica en la ortodoxia cristiana. Ya. Entonces es como mencionaste, o sea, tú llegas a la fe dependiendo del vehículo que te lo comunica. Por eso es que muchos de nosotros, cuando nos hablaron de la fe, ellos nos decían, mira, yo soy calvinista o yo soy arminiano. Ya. Eso te van endoctrinando poco a poco. Entonces, si tú no eres persona de mentalidad crítica, lo puedes ir aceptando sin problema, otros lo van a ir cuestionando y lo van absorbiendo, pero esos aspectos son desconocidos para todo aquel que viene a la fe inmediatamente.
Nadie llega a una posición, a una postura, tanto calvinista como arminiana, porque haya hecho una lectura de las escrituras. Estoy hablando de una persona que no ha venido a la fe. ¿Cree que Pero yo me atrevería a aventurarme a decir que en una lectura regular de la Biblia, así, que usted se encuentra en un desierto, una Biblia y la lee, yo me atrevería a asegurar que usted no termina con las posturas calvinistas. Pues claro que no, pero tú terminas con la postura de que hay un ser supremo. Eso es lo que tú terminas. Tú Pero terminas, también, y que tú tienes una responsabilidad para con ese ser. sí, porque ya el documento te lo está indicando, te lo está ¿Entiendes? revelando. Pero lo que quiero decir es que, porque ellos dicen, nadie se convierte en arminiano tampoco. No, 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 no. Es que nadie tiene la noción de arminiano o calvinista en el momento de la conversión. Es Tú lo correcto. que tienes la convicción es de que hay un Dios. La Biblia lo que te dice es que hay un Dios soberano, pero que a ese Dios soberano creó un ser humano con una responsabilidad para con ese Dios, y que ese Dios, al ver la incapacidad del ser humano, le vino, se hizo hombre, y de eso es que se trata la Biblia. Y entonces, ya que se hizo hombre, se entregó por los hombres, entonces todos los hombres tienen la oportunidad solamente por aceptar ese regalo y Ujú. son salvos. Yo no encuentro un mensaje calvinista que hable de un, ¿cómo es que se llama eso? Como un fatalismo, Ujú. ni nada por el estilo. Porque acuérdate, y la orden del mismo Jesús a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio A toda criatura. a toda criatura. O sea, entonces cuando tú, por eso es que cuando a mí me preguntan, no, yo soy bíblico. O sea, yo puedo tener cierta interés en ciertas posturas, pero al final del día tengo que ver qué es lo que dice el documento bíblico, porque el documento bíblico es más certero. Pero eso es un ejercicio, yo tengo que crear ese ejercicio y yo tengo que ir remodificando mis posturas porque muchas de las cosas que yo me voy formando cuando voy a la escritura me dan un golpe porque dicen, no, Dios no trabaja de esa forma, Dios trabaja de esta forma. Pero en estas posturas, y que es una realidad, aunque no lo quieran aceptar, son incompletas. Ya. Por eso es que el arminianismo reformado lo que trata es de eclectizar estas posturas. Por eso es que algunos hablan de que el arminianismo reformado pues cree que la fe se da como un don para salvación. No, ellos no creen eso. Los que analizan eso, lo que buscan es eclectizar. Que yo puedo absorber de la postura de mis hermanos calvinistas, que es útil, como de mis hermanos arminianos, que es útil, y combinarlas para poder llevarlas que sean paralelas con la verdad escritural. Nada más. Y todo lo demás lo desechan. Ya. Pero eso sería pelea de buena lid. Pero si no se hace de esa manera, yo siempre voy a estar sosteniendo mi postura. Pero es bueno romper. Yo espero que lo que te presenté ayude a que cuando uno vaya a hacer un análisis bíblico tenga esas herramientas básicas. Esto es lo que prácticamente en algunas comunidades de fe que no tienen una educación formal se le presenta para que aprendan a trabajar con los textos. Se le da un trabajo de interpretación básico y sencillo. ¿Y qué ha desarrollado esto? Ha desarrollado que cuando la gente le pregunta, ¿de dónde tú sacaste ese verso bíblico? De tal pasaje. ¿Qué dice el contexto? ¿Te das cuenta? No simplemente tragan entero el versículo. No, no. Dime por qué tú estás utilizando ese texto como argumento para refutar el punto o para sostener tu punto. Ya. Porque, por ejemplo, el texto que se habla de que el plan de Dios no hay quien lo frustre, que se basa en lo que habla en el libro de Daniel, pero eso está sacado de contexto porque eso está refiriéndose al mismo Nabucodonosor por su propia arrogancia, por su propia conducta, y al final en ese versículo 34 dice que entonces al plan de Dios no hay quien lo frustre. Quiere decir en el contexto que Dios está por encima de estos reyes que quieren hacerse sentir que son dioses. Ya. Entonces, si yo lo saco así, entonces puedo utilizar eso como contexto de que el Dios mediador no es un Dios que tiene una salvación que es de carácter potencial, sino que él afirma. Por eso es que cuando en la Biblia se utiliza Pero mucho. yo quiero hacer espérate, porque usted acabó de usar la palabra potencial. Esa fue yo creo que ahí fue que yo cometí error, porque ¿qué era lo que yo quería decir? Lo que yo quiero decir es que la muerte de Cristo es efectiva Ujú, contra,
para quitar el pecado de todos los hombres. Ahora, cuando viene que ver con la salvación, pues la muerte de Cristo es distinta a la salvación. La salvación se adquiere por la fe en ese sacrificio que se hizo. Pero lo que yo quería decir, que ya hay alguien que lo está tomando para atacarme por ese lado, es que, y posiblemente yo lo dije mal, no es que la salvación en sí misma, la salvación no sea potencial, sino que el sacrificio de Cristo no es potencial. Posiblemente borre el pecado, o posiblemente en algunos lo borre y en otros no. Porque los calvinistas dicen que solamente es bueno para los que son elegidos, como, y si Dios quisiera salvarlo a todos, ¿qué hace? ¿Lo sacrifica 2 veces? ¿Me sigue por donde yo voy? Sí. Porque yo lo que quise decir fue, el sacrificio de Cristo es efectivo para lo que fue hecho, quitar el pecado del mundo. Todos los hombres, si todos los hombres hoy se arrepienten, todos los hombres son salvos. Amén. Porque ya no hay nada en contra de ellos una vez ellos crean. Sí, por eso es que cuando se utiliza el presente indicativo en estas expresiones, lo que se está haciendo no es que es en presente, es que se utiliza el verbo en presente para traer un evento que afirma que ya eso ha ocurrido o va a ocurrir. ¿Por qué va a ocurrir? Porque el individuo es el que va a determinar si quiere aceptar esa salvación, pero la obra ya está hecha. Por eso es que es un acto consumado. La obra expiatoria es un acto consumado. Es como decir, mira, Ruby, todo el mundo en el globo terráqueo ha recibido la salvación en Cristo, pero necesitan reconocer que son salvos en Cristo. Ya, es la cosa. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo ellos lo van a saber? A través del vehículo de la proclamación. ¿Qué ellos van a saber? O sea, hubo uno que se encarnó, murió por mí, demostró su amor ágape, o sea, se desacomodó de su gloria para incomodarse en el mundo, para salvarme. O sea, que ya siglos antes, hace 20 siglos, 21 siglos, él murió por mí y me declaró salvo sin yo haber nacido. Y lo que me exige es que yo crea en esa obra salvífica. Salvo. Por lo tanto, no es que sea potencial, es un acto consumado. Y al ser un acto consumado, tú lo aceptas o lo rechazas. Aparte de que yo creo que si el plan de Dios fue que ese sacrificio que fue hecho de una vez y para siempre fuera aceptado por fe, pues entonces es eficaz en el sentido de que está haciendo lo que Dios quiso que se hiciera. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decir? No, es que a veces yo como que no encuentro la palabra correcta. O sea, sí, sería eficiente, es eficaz, la salvación sería eficaz en el sentido de que es eficaz porque el que es salvo en base a lo que Dios estipuló que tenía. Exactamente. O sea, es eficaz tanto para el individuo que lo acepta como rechaza, y te voy a explicar. Porque ya el individuo, la obra que era para redimir al ser humano, ya fue realizada. Ahora es como decir, la bola ahora la pasaron para nuestra cancha. Cuando nos dicen que ya nosotros tenemos posesión y eso de la toma de decisión, que eso es algo que ellos no aceptan, quiere decir que ahora nosotros vamos a determinar si queremos aceptar la oferta divina. Yo soy el que determino si acepto la oferta divina. Por eso es que la decisión que yo tomo ahora va a tener una repercusión directa con la eternidad. Pues yo decidí aceptar a Cristo. Mi repercusión con la eternidad es que voy a morar con Él en la eternidad. Los que no lo quieren, lo van a hacer, no porque Dios los eligió para que se condenaran, es porque ellos determinaron con las opciones en sus manos de no aceptarla. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Escoged pues la vida. Eso lo dijo Moisés, instruyendo al pueblo, pero le quiso dejar saber que ellos eran responsables de sus comportamientos. Pero esa declaración de Moisés es una misma declaración en la cual quiere dejar saber que el Dios en la cual los dirigió a ellos era un Dios que presentaba opciones. Porque Él los eligió para que fueran un pueblo diferente a los demás pueblos, pero estaban en ellos en que se sometieran a la obediencia. Por eso es que para la comunidad judía, en el contexto de ellos,
ellos no hablan del libre albedrío como lo hablamos nosotros, pero ellos hablan de lo que es observancia de la ley, porque la observancia de la ley implica el conocerla y el aplicarla con conciencia. Y eso les hace entender que están en relación con Dios. Por eso que para el judío, el estar en ese aspecto es estar en relación con Dios. ¿Te das cuenta? Bueno, Ruby, tengo que terminar. Tengo gente aquí en mi casa. Bueno, no, muchas gracias. Se me quedó la pregunta que iba a hacer porque seguimos hablando y se me quedó la otra pregunta, pero para la próxima lo hacemos. Sí, yo espero que hayamos podido pues traer un poco de luz, pero la intención fue presentar la manera de bosquejo. ¿Cómo podríamos hacer un análisis de los textos, de cualquier texto, no solamente del que estamos hablando, y presentarlos de manera para que veamos cómo el contexto combinado con el lenguaje antiguo, incluso con nuestra propia lengua, y viendo con el léxico, que es la combinación de las palabras, tú te vas a dar cuenta que las palabras a veces que se dan en los léxicos, el aspecto morfosintáxico, esas palabras no son estáticas, hasta esas palabras dejan de ser estáticas hasta que se conectan con el contexto. Y eso es lo que muchos no nos dicen. Y te lo digo porque todos estos aspectos del idioma, especialmente en las lenguas antiguas, están en estudio. Por eso es que no las podemos ver de carácter categórico. Se utilizan, sí se utilizan, pero no las podemos dar como un concepto categórico. Por eso es que a veces cuando se empieza a hablar de que está escrito en sentido femenino, en sentido masculino, en un presente indicativo, todas esas cosas sí es cierto, pero todo va a variar como el contexto influye en ellas de tal manera que va a querer enfocar en la idea del autor, no en mi postura teológica, la idea del autor. Y ese es el punto. Pues ha sido un placer. Pues chévere, profesor, ojalá que podamos reunirnos. Tenemos un par de temas que queríamos tratar en el futuro, así que estaremos en contacto para hacer esos programas. Así que a todos ustedes, si no se han suscrito al canal del profesor Junior Pérez, ¿cuál es la dirección de su canal de nuevo? Puede conseguirme como Prof. Junior Pérez Cruz. Ahí me van a ver un negrito ahí, como si estuviera predicando. Está limitado. No es un canal, es prácticamente de enseñanza, estudio sencillo. Yo no hago apología, simplemente doy estudios bíblicos que pueden servir para muchos para cómo hacer análisis de las escrituras. Y ese es nuestro trabajo, ese es nuestro enfoque. Y esperamos que si usted participa, puede traer comentarios, puede estar a favor o en contra, no vamos a ofenderlo, podemos entrar en un diálogo, no hay ningún problema, porque para eso estamos. La intención de esto es llegar a la verdad de lo que dice la palabra, no a la verdad de lo que yo estoy presentando como mi opinión. Siempre tratemos de ser bíblicos, que es nuestra consigna. Ok, pues entonces yo voy a poner de todas maneras el link en la parte de abajo en los comentarios. Y profesor, muchas gracias. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre usted. Igual que en ti. Y adelante en Cristo todo el tiempo. Dios le bendiga. Nos vemos. Bien.